Gloria sea a Dios. Hebreos 11, 1, 2 y versículo 6 dice: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos y obviamente buen testimonio delante de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y esta serie de mensajes acerca de la fe. Nos has bendecido grandemente este día. No será la diferencia, tú siempre nos hablas. Habla a nuestros corazones, a todos y cada uno conforme a nuestra necesidad propia, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. La primera semana de esta serie de mensajes hablamos sobre ejercitando nuestra fe. Y esto es esencial, es básico. Para usted poder ver crecer su fe, madurar su fe, fortalecer su fe, lo único que tiene que hacer es ejercitarla. Algunos han dicho por ahí, la fe es como un músculo. Si es que se ejercita, se fortalece. Si se descuida, se atrofia. La segunda semana vimos la fe versus el temor, ¿verdad? Y nos gozamos la semana pasada, yo me gocé sabiendo de que a la presencia de la fe el temor desaparece, ¿verdad que sí? Y lo contrario también es verdad, a la presencia del temor la fe no puede operar. Pero Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino o de timidez, dice la palabra de Dios, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra mente presentando a Dios todas nuestras necesidades, nuestras peticiones, con acción de gracias, con anticipación de que Él nos escucha y de que en su bondad Él va a dar lo que necesitamos, va a proveer una salida para nuestra situación. Al día de hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante. Seguimos la fe versus el temor, pero hoy quisiéramos hablar sobre víctima o víctor. A propósito, la palabra víctor, aparte de ser un nombre, quiere decir vencedor. O si quiere, podemos cambiarle el título y decir víctima o victorioso. Amén. Gloria a Dios. Ese es el título del día de hoy. ¿A cuántos le han roto el corazón alguna vez? Amén. Manuel, ¿te han roto el corazón? Oh, no fue ella, ok. Ni fui yo tampoco. ¿Verdad? Porque aquí dice en mi nota, ¿cuánto le han roto el corazón? Posiblemente esposos o esposa, padres, amigos, maestros de escuela. Todos hemos sido víctimas en algún momento de la vida. Desde el jardín del Edén, la caída de Adán, el mundo entró bajo un caos, el hombre bajo una maldición. Y el diablo, que Jesús le llama el Dios de este siglo, ha victimizado a la humanidad. Hombres victimizando a hombres, naciones victimizando a naciones. Todos hemos sido víctimas en algún momento. La definición de víctima es una persona que ha sufrido algún tipo de trauma, dolor o lesión como resultado del comportamiento de otra persona o de una serie de circunstancias. Eso es la definición de víctima. ¿Cuántos tienen aquí 50 años, 45 años o más? Bueno, no sé qué dijeron ahí, pero me voy a meter en problemas. No, solo los hombres alzaron la mano, las mujeres no alzaron la mano. Le pregunto porque el otro día estaba, ¿cuántos ven noticias aquí, verdad? Ok, saben que murió José José, ¿no? José. Mientras estaba viendo que murió José, tenía un talento extraordinario, no se puede negar. Desafortunadamente no sirvió al Señor, al menos que nosotros sepamos. Pero sabe que se mezcla una cosa con la otra y me topé con una canción famosa de hace años, pero que refleja la cultura y refleja la cultura en la que vivíamos y en la que vive el mundo. Usted sabe que la mayor parte de las canciones que se escriben tienen que ver con violencia, con un montón de cosas que son negativas. En el Ecuador al menos uno de los cantantes más famosos fue Julio Jaramillo y la mayoría de los pasillos tienen un contexto negativo, tiene un contexto cortavenas,
Pero la canción decía, ¿cuántos se recuerdan? Vamos a ver si se recuerdan. No la voy a cantar. ¿Se recuerdan? Dice, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Pero es hace 40 años, ¿verdad? O 50 años que yo estaba creciendo. Pero se repite. Las características de la sociedad en la que vivimos son fatalistas, son siempre de algo negativo. Entonces concluyo de que la mentalidad del ser humano es una mentalidad que tiende más al negativismo o una mentalidad de víctima. En Éxodo 14, del versículo 10 en adelante, le voy a leer un par de versículos hasta el 12. Éxodo 14, 10, 12, del 10 al 12 dice, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Estaba hablando de que cuando los hijos de Israel habían salido de Egipto y estaban con el mar Rojo al frente y el ejército de Faraón atrás. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Se ve? Esa mentalidad fatalista, ¿no? Entonces, ellos dijeron, vamos a morir. Tú nos trajiste aquí para morir. Dice, nos has sacado para que muramos aquí en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos de Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Tremendo. Dios levanta a Moisés para libertar al pueblo de Israel de esclavitud. Y ellos le habían dicho a Moisés, por favor déjanos mejor servir a los egipcios. No queremos ser libres. Esa mentalidad de víctima, esa mentalidad esclavizante de esclavos tenían ellos. Y luego concluye diciendo, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Sus palabras no reflejan fe, sino reflejan temor, reflejan duda, reflejan confusión. Reflejan, fíjese, una buena apreciación, escuche esto, de la realidad. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, a lo mejor estuviéramos quejándonos de la misma manera. Apreciaron la realidad bien. Tenían el mar por delante y el ejército de los egipcios a sus espaldas. Pero tenían un pobre entendimiento de la verdad. Hay una verdad que está establecida desde los siglos. Jesucristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Y esa es la que vino a salvar y a establecer nuestras vidas, a darnos seguridad, firmeza. Y esa palabra es la base de nuestra fe. ¿Verdad que sí? Pero entonces ellos tuvieron un claro entendimiento de la realidad, una pobre apreciación de la verdad. Pero después de haber estado cautivos en Egipto por 430 años, habían desarrollado esta mentalidad de víctima. Mentalidad de víctima. Pronto se olvidaron de las 10 maravillas que Dios hizo para sacarlos de esclavitud unos días atrás. Se habían olvidado de eso. Pensaban que iban a morir y que Dios les había sacado para eso. Estaban acusándole a Moisés, pero en realidad le estaban acusando directamente a Dios. O sea, Dios nos trajo aquí para matarnos. Y a propósito, no fue la única vez que ellos dijeron estas palabras. No fueron la única vez que se quejaron. Murmuraban constantemente contra Moisés y contra Dios. No pudieron conquistar la tierra prometida. Se sentían como insectos delante de sus enemigos. Vagaron 40 años en el desierto y toda esa generación murió en el desierto. Lo que ellos confesaron con sus bocas, eso les pasó. Vamos a morir en el desierto. Murieron, no llegaron a entrar en la tierra prometida. Hablando de mentalidad, mentalidad quiere decir modo de pensar que caracteriza a una persona o a una cultura. Mentalidad, también otra definición, dice conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, el modo de juzgar la realidad y de actuar de un enemigo o de una colectividad. En otras palabras, tu mentalidad determina cómo tú te conduces en la vida, cómo piensas, cómo ves a los demás, cómo ves a Dios, cómo juzgas las circunstancias.
no solamente una persona, sino comunidades enteras pueden tener una mentalidad. Culturas enteras pueden tener cierta mentalidad, o cierto, en inglés se diría mindset. Pero Dios nos sacó de esclavitud a libertad. ¿Verdad que sí? Dios nos sacó de ser víctimas de injusticia, de ser engañados, nos sacó a ser victoriosos y en realidad más que vencedores. Porque la victoria suya y la victoria mía está ganada. Lo único que nosotros tenemos que hacer es poseerla. Usted no tiene que ir a la cruz para vencerle al diablo. Usted no tiene que ir a la cruz para que sus pecados sean perdonados. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio ahora mismo para usted recibir la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia, ¿no? Ya recibimos ese regalo. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Dios nos sacó de esclavitud. La victoria de Jesucristo sobre el enemigo nos ha sido imputada, nos ha sido asignada, nos ha sido dada a nosotros. Yo le pregunto en este día, ¿cuál es su mentalidad? ¿Qué mentalidad tiene usted? ¿Cómo se ve a usted mismo? ¿Se ve usted como víctima o como Víctor? La hermana Janet siempre ve a Víctor como Víctor, su esposo. Pero ¿cómo se ve usted, como víctima o como victorioso, como vencedor, como lo quiera llamar? ¿Cuál es su mentalidad? Acuérdese que su mentalidad determina su apreciación de la vida, de las cosas, cómo usted juzga las circunstancias. Cuando le vienen las cosas a usted, ¿cómo usted las juzga? ¿Cómo reacciona? Pero mire lo que dice la Biblia. 1 Corintios 2:14. Y tiene relación con lo que dijo el hermano Luis y con lo que dijo la pastora Esmirna. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios, el hombre natural no las puede entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Y ahora mire lo que dice. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos ha sido dada la mente de Cristo. Ahora, creo que mencioné la semana pasada, usted no va a recibir más de Jesús que lo que ya ha recibido. Usted no va a recibir más del Espíritu Santo de Dios que lo que Dios ya le ha dado. ¿Por qué? Porque Dios no da su Espíritu por porciones. Dios da a su Hijo Jesucristo como una herencia. Usted no podría ser salvo si no tuviera a Cristo en su corazón. Pero ¿qué pasa? La manifestación de Cristo, la manifestación del Espíritu Santo se ve estorbada por capas y capas y capas de temores y complejos y mentalidades posiblemente que no se alinean con la palabra de Dios. Pueden ser que haya otro tipo de mentalidad, no solamente de víctima, una mentalidad de esclavo, una mentalidad de fracasado, aunque todo eso tiene que ver con una mentalidad en sí de víctima. Entonces, tenemos la mente de Cristo, pero estamos en un proceso y Dios nos está hablando a través de esta serie de mensajes, la fe versus el temor. El hombre o la mujer que no ha rendido su vida a Cristo no entiende las cosas del Espíritu. ¿Cuántos han recibido a Cristo aquí? Aleluya, usted y yo hemos alcanzado sabiduría, Dios nos ha dado sabiduría, el temor de Jehová, y entendemos las cosas de Dios, pero tenemos que guardar nuestra mente ejercitando nuestra fe. Y también nuestra mente y nuestro corazón es guardado cuando sometemos todas nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y Él guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. En un website de psicólogos, de psicología, estas son las señales de una mentalidad de víctima, para que podamos evaluarnos. ¿Verdad que sí? Yo estoy en un proceso. Yo creo que vamos a decir check, no cualifico, sí, ¿verdad? Así es que veamos, señales de una mentalidad de víctima. Primero, echa la culpa a otros de las cosas que les suceden. No asume responsabilidad de sus errores. Es una señal. Segundo, se pasa quejando de las circunstancias. Nunca son favorables. Nunca son favorables. Tercero,
se siente inadecuado la mayor parte de las veces. Yo no sirvo para esto, yo no soy bueno. Cuarto, vive en el pasado, no solamente atrapado por sus fracasos, pero también por sus triunfos. Porque me acuerdo cuando yo estaba así, pero ahora ya no estoy. La mentalidad de víctima, ¿verdad? Atrapado en su pasado. Quinto, se compara con los demás constantemente y nunca está satisfecho o contento consigo mismo. Tiene baja autoestima. Y a propósito, Facebook no le ayuda a eso. Ese es otro tema. Sexto, espera lo peor. Las palabras siempre o nunca son comunes. A mí siempre me pasa eso. A mí nunca me han querido. Nunca me han amado. Yo nunca he tenido buena suerte. Siempre a mí me van malas cosas. Son palabras comunes. No busca soluciones porque no cree que existan soluciones. Piensa que nadie le entiende. Estos son perfiles de una persona con una mentalidad de víctima. Las consecuencias al abrazar una mentalidad de víctima es la depresión. Una persona que ha creído y ha aceptado la derrota. Es una mentalidad. Nuestra mente o nuestra mentalidad tiene que ser renovada. Dios ya nos ha dado la mente de Cristo, pero es un proceso, pero en este proceso tenemos que ser intencionales. Usted escoge lo que usted abriga en su mente, en su pensamiento. Ya ha oído el dicho, ¿verdad? Usted no puede evitar que un pájaro ponga un huevo en su cabeza. Pasa volando un pájaro, que es posibilidad 1 en 1.000.000, creo, ¿verdad? Que un pájaro, ¿a cuánto les ha caído un huevo de pájaro? En primer lugar, los pájaros no creo que pongan huevos cuando estén volando, ¿eh? Pero usted no puede evitar, usted no puede evitar eso. Lo que sí puede evitar es que un pájaro haga un nido en su cabeza. En otras palabras, cuando algo que no es de parte de Dios llega a su mente, usted tiene que... ¿Qué usted haría si es que usted ve que un pájaro viene aquí, verdad? Lo espanta. Y a propósito, ¿cuántos han visto cómo se forma un nido? Yo tenía canarios en casa y eso es tremendo. Se compra una cajita de hilos para que ellos, se les compra el nido, pero forman de pajita en pajita. Si podemos evitar que haya una enredadera de pensamientos negativos, especialmente porque los que son del Espíritu sí pueden discernir las cosas de Dios. Usted puede discernir qué es de parte de Dios y qué no es de parte de Dios. El natural no lo puede hacer. Y si usted no ha rendido su vida a Cristo, hágalo el día de hoy, para que usted pueda empezar a renovar su mente. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo. Es una orden que requiere una iniciativa. No se conformen a este siglo. ¿Qué quiere decir? No te dejes moldear por las circunstancias. No te dejes moldear por las presiones de la vida. Deja que Jehová sea tu alfarero. Deja que Jehová te moldee, no las circunstancias de la vida, sino transfórmate, estoy parafraseando, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra entendimiento es la misma palabra de Corintios, mente, en el griego. Renovaos por medio de la renovación, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformarte quiere decir, usted sabe la palabra, ¿no? Hemos estudiado, metamorfosis. Cambia tu forma de ser. Desde lo más profundo de ti, tu forma de ser exterior inclusive va a cambiar, tu forma de hablar, de caminar. ¿Cómo? A través de la renovación de nuestra mente. Y así comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este siglo o sistema no es nada positivo. Usted sabe que hay guerras, hambres, conflictos políticos, sociales. No ignoramos la realidad, pero conocemos que hay un rey soberano, el que dijo, toda potestad me es dada sobre el cielo y la tierra.
¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen que Jesús está reinando con autoridad, sentado a la diestra del Padre? A simple vista humana, el mundo está en un caos. Bueno, el mundo está en un caos. ¿Verdad que sí? Y son las señales del fin. Pero, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sigue reinando y sigue intercediendo por nosotros, dice la palabra de Dios. Sigue intercediendo. Las intenciones del enemigo no son aniquilarnos de un solo golpe. Él es sutil. Pero si logra cambiar nuestra mentalidad, terminaremos siendo instrumentos de hacer daño, de maldición, en vez de ser instrumentos de bendición. Una mentalidad negativa, una mentalidad de víctima, corrompe sus relaciones, afecta a sus seres queridos, sus relaciones inmediatas. Terminaríamos haciendo más daño que bien aún a los seres que amamos. Tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Esto causa fe. Tenemos que tener una mentalidad de victoriosos y esto lo logramos a través de la fe versus el temor. El temor es el que causa, el temor, la duda, son los que nos arrastran a una mentalidad de víctima. Si no ocupamos nuestra mente con los pensamientos de Dios, algo más va a ocupar nuestra mente. Y para eso Dios nos ha dado la palabra, la oración, y para eso Dios nos ha dado un arma poderosísima, poderosísima. ¿Sabe cuál es? La alabanza, la adoración. Si usted se levanta y apenas abre su boca, usted empieza bendiciendo a Dios, su día es diferente. Las tinieblas tienen que huir. El temor y la duda tienen que orientarse, ¿verdad? Cuando usted se levanta diciendo, Cristo es mi Señor. Como dijimos la semana pasada, este es el día que hizo el Señor. Yo me voy a gozar en Él. Una decisión. No me dejo moldear por las circunstancias de este mundo, sino yo decido qué pensamientos abrigo. Una mente renovada es una mente poderosa para el reino de los cielos y es una amenaza tremenda para el reino de las tinieblas. Y por eso es que el diablo quiere afectar nuestra mentalidad, nuestro patrón de pensamiento. Y lanza dardos de fuego para contaminar nuestra mente y que no veamos la vida y las personas por el lente de Dios. ¿Y cuál es el arma que el Señor usa para que nosotros podamos detener las armas de fuego del enemigo? Los dardos de fuego, ¿cuál es? El escudo de la fe. Oh, ¿y qué vamos a estudiar el miércoles? El escudo de la fe, así es que venga el miércoles. Es un comercial, ¿verdad? Venga el miércoles. Nos estamos gozando. ¿Cuántos se gozan? Caballeros, ¿cuántos se gozan con los estudios del miércoles? ¿Y las damas? Ludwig, tienes 10 puntos más en... Yo hice una pequeña tabla de comparación de víctima y victorioso. A lo mejor algunas cosas se repiten de lo que leímos de la definición de la página de los psicólogos. La víctima recuerda el pasado, el victorioso vive y diseña su presente y su futuro con decisiones sabias. La víctima echa la culpa a todo y a todos, a la niñez, a los genes, a la sociedad, a la crianza, a los padres, a los maestros de escuela. Alguien dijo este día, creo que fue en los caballeros, en la conferencia de caballeros, dice, lo peor de todo, que la gente viene, hay gente que viene a la iglesia, hay gente que va a otra iglesia, por allá al sur de Nueva Jersey, ¿verdad? Y le echa la culpa al pastor de todo lo que les pasa, de todo lo malo, ¿verdad? Al pastor. La mentalidad de víctima echa la culpa a otros, el victorioso toma responsabilidad, sabe que es una nueva criatura y reconoce su posición en Cristo. La víctima le teme al fracaso, el victorioso busca desafíos, aunque tenga pocas posibilidades de triunfar, procura aprender y mejorar constantemente. La víctima busca validación y compasión constantemente y nunca se siente suficientemente valorado. El victorioso brinda valor a otras personas y brinda compasión.
La mentalidad de víctima es una mentalidad fatalista, no ve un nuevo día. El victorioso es un corazón lleno de fe, espera cada día nuevo para vivirlo a plenitud. La víctima tiene dificultad amando y dejándose amar. Porque como es víctima, está herido, no ha sanado sus heridas y las personas heridas hieren. El victorioso son una fuente de amor. Aman y son amables, se dejan amar. Pero escuche, esto es bien interesante. La víctima tiende a refugiarse en la pena y en la tristeza. El victorioso anda con el rostro erguido, la tristeza no tiene lugar en su corazón. John W. Gardner, doctor en psicología, secretario de salud en los años del 65 al 68, dijo una cosa bien interesante. La autocompasión o sentir lástima por nosotros mismos es fácilmente una de las drogas no farmacéuticas más destructivas. Es un narcótico adictivo que proporciona placer momentáneo y separa a la víctima de la realidad. No se lo voy a repetir porque está difícil de definir, pero lo que sí sé es que si usted se siente constantemente mal, es adictivo. Es adictivo. David Fishman dijo, es más fácil ser una víctima culpando a los demás de nuestros problemas porque así no tenemos que asumir el dolor de nuestras propias decisiones. Le echamos la culpa a los demás. Nuestra mentalidad hace la diferencia entre una vida de víctima y una vida de victorioso. Ahora, la cultura en la que yo me crié, y no me refiero al Ecuador, no me refiero a Cuenca, me refiero a mi círculo inmediato en el que yo me crié, contando con mi familia, la sociedad en la que vivía. Era una cultura pesimista, es una cultura pesimista. Hay ciertas palabras que nos delatan, está el ay, ay, ay. ¿Sabes lo que es ay, ay, ay? ¿Hay algún cuencano aquí para que me entienda? Porque si no hay cuencano no voy a decir otra palabra. ¿Hay algún cuencano? Sí, ok, la palabra chuta. Dicen algo, chuta, ya. O sea, mira, subió la gasolina, chuta, ya. Enseguida nos hacemos una serie de ideas, una mentalidad víctima. Pero fíjese, en lo personal, criado sin padre, en pobreza, en medio de una sociedad orgullosa y criticona, una sociedad pretenciosa. María también fue criada, abandonada por su madre, criada por su abuela, en pobreza y con menosprecio. Y es posible que varios de nosotros aquí tengamos una historia similar. En otras palabras, podríamos tener una excusa por qué nos sentimos así. Yo fui criado así, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿saben? Pero esa mentalidad, Cristo vino a cambiarla. Cristo renovó mi mente. Gloria sea a Dios. Dios cambió nuestra vida. Ahora somos hijos, somos amados, somos herederos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y al final yo le voy a decir por qué es imposible que un cristiano sea víctima. Se lo voy a decir al final. Ok, entonces estamos hablando de que la fe vence el temor y tenemos que cultivar nuestra mentalidad victoriosa. Hombres que fueron usados por Dios, aunque fueron, escuche esto, víctimas de las circunstancias, no se quedaron con esa mentalidad de víctima. Hombres fueron víctimas de las circunstancias. Por la fe se levantaron y sacudieron sus pensamientos negativos, creyeron en aquel que podía cambiar su realidad por la verdad establecida por Dios, por la verdad declarada en su palabra. Pasaron de ser víctimas de las circunstancias a ser victoriosos. Creyeron, aunque no tenían, Jeremías no tenía el libro de Jeremías escrito, pero creyeron que Dios respondía al clamor. Clama a mí, yo te responderé. Todos aquí hemos tropezado, hemos caído, hemos sido víctimas de algo, pero no tenemos que quedarnos ahí.
Ahora nosotros tenemos línea directa con el cielo y podemos clamar. Y hay respuesta. La vida de Daniel es un ejemplo. Un ejemplo de una persona que se levantó sobre sus circunstancias y puso y renovó su mente, escogió llenar su mente con las cosas de Dios. Y recuerde una vez más, Daniel no tenía el libro de Daniel, no tenía el ejemplo de Daniel. Usted y yo lo tenemos. Le llevamos ventaja a Daniel por ese lado. Pero Daniel tuvo pretexto de abrazar esa mentalidad de víctima. Circunstancias adversas una tras de otra. No tenía la culpa de su situación. Aproximadamente a los 15 años, entre 15 y 17 años, fue llevado cautivo. Él vio caer a su nación, vio ser derrotado, vio a muchos hombres y mujeres ser matados a filo de espada, como dice la Biblia. Él fue rescatado por aquella joven y fue llevado con intenciones malévolas al reino de Babilonia. Babilonia, a propósito, es prototipo de reino de las tinieblas, ¿verdad? Nabucodonosor, prototipo del diablo. Pero y cuando él llegó a Babilonia, usted sabe que el rey quiso que le instruyeran en todas las costumbres de los babilonios. Él fue llevado con el propósito de ser lavado el cerebro. Pero a la edad de 15 años, dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él podía decir, ¿por qué nos pasa esto? Oh, es que mis abuelos fallaron, es que mi nación, es que mi rey, es que los babilonios son más fuertes, es que mi padre, mi madre, es que yo aquí soy esclavo y me van a... Pero él propuso en su corazón no contaminarse. Dice la Biblia, con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebió, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Y escucha esto, el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Y se manifiesta a los que temprano le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que cree que hay Dios, que crea que Él existe, que es galardonador de los que le buscan y de los que le honran. Daniel propuso en su corazón, su vida fue una vida de fe por sobre el temor. Rechazó una mentalidad de víctima y escuche esto, sobrevivió a 3 sistemas de gobiernos, a 3 reinos y a 4 reyes. Y a todos ellos influenció. Daniel no solamente está en las páginas de la Biblia, está en los libros de la historia, como consejero de reyes. Y usted sabe las cosas maravillosas que Dios hizo a través de Daniel. Como Daniel le libró de ser la cena de los elefantes, de los leones. Los elefantes no comen, Daniel, pero los leones. Y por ahí dicen que fue el primero en experimentar una almohada de piel, ¿no? Cogió a uno de los leones, dijo, ven acá, tú estás más gordito, ponte ahí de cabecera. Bueno, eso dicen. Gloria sea a Dios. Podemos ver otro caso, en el caso de Pablo. Pablo podía haber echado la culpa a las circunstancias. Estaba en Filipo y fue a Filipo por una revelación divina. Dios le dijo que pasara a Macedonia, que predicara, y llegó a Filipos. Y llegando a Filipos estaba predicando la palabra de Dios y Dios se estaba moviendo tremendamente, hecho fuera un demonio. El Espíritu de Dios se estaba moviendo tremendo. ¿Qué pasó? Se levantó una persecución, el amo de esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación, levanta una acusación, le meten preso. Las autoridades dicen que Pablo y Silas tenían que ser azotados con vara. Gracias a Dios nunca he sido yo azotado ni con vara ni con látigo, no sé cuál sea peor, pero debía haber sido doloroso. Y después de haber sido azotados con vara, le encomiendan al carcelero y que le metan en el calabozo de más adentro. O sea, él no estaba viajando en primera clase, ni en segunda clase, ni en coach. Él estaba viajando donde se ponen las maletas. El calabozo de más adentro.
el peor lugar de la cárcel, le mandan a poner ahí. Y yo no sé, pero si es que usted está dolorido, lo menos que quiere usted es estar sujeto. ¿Verdad? Le meten al calabozo de más adentro y le ponen el cepo en los pies. Le atan con unas prensas de madera, les atan los pies. Aparte de estar golpeados, están ahí inmovibles, sin poderse mover. Ahora, ellos podían haber dicho, estamos de mal en peor. Estábamos bien predicando por otros lados, Dios nos manda acá, estamos bien predicando, y de pronto se desata el infierno contra nosotros. Arrestados, azotados con vara, puestos en el calabozo de más adentro y puestos los pies en el cepo. Pablo y Silas podían haber dicho, somos víctimas. O podían haber dicho, de esta no hay quien nos saque. Las cosas les iban de mal en peor. Esto está en Hechos 16, del 23 en adelante. Y el versículo 25 de Hechos 16 dice, pero a medianoche, sigue a las circunstancias de lo que estaba hablando, ¿verdad? Presos en el calabozo, con los pies en el cepo, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo que hace una mentalidad de victorioso, mueve el poder de Dios, activa el favor de Dios. Tremendo, pero estaban bajo unas circunstancias adversas, pero no se dejaron doblegar por las circunstancias. A medianoche no era el momento más oportuno para estar cantando. Después de haber sido golpeado, podían haber estado durmiendo. Mire la actitud que tomaron, orando y cantando a Dios. Hay quienes dicen, cuando llegue al cielo, yo quiero preguntarle a Dios de esto, esto y lo otro, ¿verdad? Yo tengo alguna lista de preguntas, no las he escrito, las tengo en mi mente, en mi corazón, pero una de ellas yo quisiera preguntarle a Pablo, ¿qué himno estaba cantando? Para ver si es que a lo mejor era un himno especial que, sabe, que hace temblar la tierra. Pero especulando de este lado de la eternidad, ¿qué himno usted cree que estaban cantando? Cristo rompe las cadenas, ¿verdad? Yo aquí puse, a lo mejor estaban cantando, testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas, y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Puede ser, ¿verdad? O puede ser que han estado cantando, hay poder, poder, hay poder, poder en la sangre que él vertió, o Cristo rompe las cadenas. Pero no abrazaron su mentalidad de víctima, sino, mire, ¿quién canta himnos a medianoche en un calabozo en la cárcel después de haber sido paliado y estar con los pies en el cepo? Solamente alguien que se cree victorioso. No puede ser alguien que está viendo algo que no se ve. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mentalidad de víctima ve todo lo que le rodea. La mentalidad de un victorioso ve las cosas que no son y las llama como si fuesen. Cree en una verdad que va por encima de la realidad que está viviendo, la verdad establecida por la palabra de Dios. Su mentalidad cambió su circunstancia. Primero tuvieron que verse ellos como victoriosos. ¿Qué dirían Pablo y Silas? ¿Qué se diría Pablo a Silas? ¿Verdad? Se diría, wow, parece que estamos afectando el reino de las tinieblas. Mira, el diablo está enojado porque yo ando con mi rey. Se alentaron el uno al otro y no se vieron como víctimas, sino como victoriosos. Y por eso la Biblia también nos dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando somos perseguidos, cuando somos acusados falsamente por causa del Evangelio.
se nos ha concedido no solamente que vivamos, sino que también suframos por la causa del Evangelio. Tremendo. Yo creo que usted sabe la historia de este hombre que posiblemente el más sufrido de lo que cuenta la historia de la Biblia, Job. Job capítulo 1 nos relata pues que Job era un hombre recto delante de Dios. Pero una serie de circunstancias, primero dice que los sabeos robaron todos sus bueyes y asnas y mataron a sus criados. Solamente escapó uno para darle la noticia a Job. Mientras éste estaba hablando, en cuestión de minutos, llegó otro que dijo: el fuego consumió a las ovejas y a los pastores. Perdió entonces los bueyes, las asnas, perdió las ovejas, los pastores, perdió sus criados. Luego vienen los caldeos y le robaron los camellos y mataron a los criados. Entonces pierde todas sus posesiones. Y para culminar la tribulación, dice que viene otra persona y dice: un viento tumbó la casa donde estaban todos tus hijos y murieron. Y esto sucedió en un corto tiempo que le llegaron todas estas noticias. Job podía haber abrazado una mentalidad de víctima. Pero ¿quién puede en estas circunstancias? Mira lo que dice Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Había dolor, seguro que había dolor y consternación. Había acabado de perder sus hijos e hijas. Y se postró en tierra y adoró. ¿Quién puede adorar en medio de estas circunstancias? Una persona que ve lo que no se ve. Una persona que ha creído en el Dios eterno, en la fidelidad de un Dios eterno. Y mira lo que dice él: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. En otras palabras, esto no es literal, ¿ve? Pero en otras palabras él está diciendo: yo no traje nada a este mundo, las cosas materiales no me afectan. Cuando salga de este mundo voy a dejar todo. A propósito, cuando usted muera, usted va a dejar todo. Lo mismo va a dejar Bill Gates. Todo. Y todo es una palabra de 4 letras. Todos vamos a dejar todo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Escuche esto. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Quién sino solamente una persona que tiene una mentalidad de victorioso, que no ha permitido que el temor y la duda le subyuguen y le hagan víctima de las circunstancias, sino que confía en Dios? Amén.